Una noción de paz que es en la que nos ubicamos más un sector de la población que considera que paz es ampliación y profundización de la democracia y justicia social. Es decir, que hay dos elementos colaterales para ir a las causas estructurales del conflicto: mejorar la calidad de la democracia y hacer acciones de igualdad material, hacer acciones de mejor distribución de la riqueza, los bienes, los ingresos, etcétera, etcétera. En Colombia, la conclusión del padre Manuel de García Durán es realmente bastante dura. La mayoría de acciones que se hacen en nombre de la paz en Colombia se hacen con lógicas de guerra. Esa famosa manifestación del 9 de febrero en Bogotá, que tuvo una asistencia bastante grande, lo único que quería es descuartizar, lo único que quería era destruir. Y si en algún momento de golpe Piedad Córdoba hubiera salido a esa manifestación, posiblemente hubiera de golpe un magnicidio, porque la gente lo que quería era sangre, porque creen que la paz es, según García Durán, eliminar al contendor. ¿Qué tenemos entonces como premisa? Conquistar las conciencias de un gran movimiento social en Colombia que abandone los dos imaginarios y se oriente hacia el imaginario de ampliación de la democracia y paz con justicia social. Y esa tarea nos llevará años, si no décadas, porque las contrarreformas neoliberales y el periodo de la guerra preventiva contra el terrorismo y la fase uribista ha colonizado bastantes conciencias. Seríamos ingenuos si no consideramos aquello. Tercera premisa. Se lo decía en la mesa de La Habana tanto a la delegación del gobierno como a la delegación de la insurgencia. Tal vez uno de los elementos más importantes. Tercera premisa, se reconoce que las causas del conflicto no son solo económico-sociales, no es solo la desigualdad, no es solo la pobreza, hay causas políticas de estos 50 años de conflicto. Puede que haya divergencia en los análisis del gobierno y la insurgencia, pero tanto el gobierno como la insurgencia reconoce que las causas políticas han sido determinantes en del carácter exponencial del conflicto. Y es que esas causas, restricción de la democracia, crisis de los partidos, clientelismo, ausencia de participación política, límites a la participación directa, han sido causas gravísimas del incremento del conflicto en Colombia. En eso, si uno lee la bibliografía, creo que en Colombia hemos ido avanzando bastante. Y es que las causas no son solo económico-sociales. Las causas políticas, aún los análisis sean diferentes, son un detonante central en la violencia y el conflicto colombiano. ¿Cuáles son? Creo que cualquiera de los que estén de alguna manera en esta conversación podrían, aunque sea epidérmicamente, aludir a esas causas en democracia, a esas causas políticas de nuestro conflicto. Cuarta premisa. También se los expuse tanto a la delegación del gobierno como a la delegación de la insurgencia. Hay que valorar la agenda. Puede que haya discusiones sobre la interpretación de la agenda, pero esa agenda que se redactó en cerca de 19 meses de reuniones permanentes entre delegados de las FARC y delegados del gobierno, es una agenda muy bien construida, bastante bien construida. En el campo de la democracia y la participación política, podemos señalar de la agenda dos grandes virtudes.
La primera está contenida en el preámbulo, y es que en el preámbulo de ese escrito que duró, imagínense, 19 meses en su construcción, hay dos declaraciones que para el campo de la política y el campo de la concepción de la paz son muy importantes. La primera afirmación dice: la construcción de la paz es un asunto de la sociedad en su conjunto. Requiere de la participación de todos sin distinción. Y uno podría decir que, como dijera el maestro de la primera gran corte constitucional, Ciro Angarita, de nuestro país, los preámbulos en las constituciones contemporáneas no son solo asuntos formales. Los preámbulos hacen parte del contenido material. Todas las acciones de tutela en Colombia citan siempre el preámbulo de nuestra Constitución. Y ustedes podrían hacer un inventario casi cuantitativo y estadístico que los 7 valores axiológicos del preámbulo siempre están citados en las acciones de tutela. Lo mismo pasaría con el preámbulo de la agenda. Primera afirmación: la paz no es un asunto exclusivo de dos partes. La paz es un asunto de todos y todas sin distinción. Y la segunda afirmación dice: ampliar la democracia es una condición para la paz. Es decir, el propio gobierno y los firmantes aceptan que tenemos una democracia limitada, restringida y en muchos elementos bastante o irrealizada o absolutamente de necesaria construcción. Por eso el preámbulo ya nos advierte dos asuntos importantes. Si no hacemos un movimiento social, colectivo y dinámico para apoyar la paz de Colombia, la paz será algo bastante famélico. En cambio, si hacemos un movimiento universitario, una red de universidades por la paz, un apoyo al proceso, y esto se va dinamizando, cumpliremos la idea de que todos y todas, sin distinción, y más, como lo dijo ya Orlando Falsborda, las regiones, lo regional será lo determinante en todo el proceso de paz en Colombia. Sin un apoyo de la universidad regional, sin un apoyo de las investigaciones regionales, no habrá paz en Colombia. Y eso lo decía ya en sus trabajos el maestro Orlando Falsborda.